está acompañando. Hoy con una remera negra, bueno, y deportivo. Yo estoy formal, cortés y formal, cortándome el pelo una vez por mes, como diría la canción de Sui Generis. ¿Cómo anda, profesor? Un gusto poder saludarlo. Muy bien, buen día, ¿cómo estás, Aldo? Un gusto compartir con vos. Bueno, Y sí, viste. está bien. Mira, estoy esperando que termine el programa. Me voy a poner, voy a calzarme las zapatillas. Tengo la posibilidad de caminar por el arroyo. Todavía está, el arroyo está creciendo, así que todavía hay un pequeño caminito que nos permite caminar a aquellos que conocemos del lugar, pero, y sobre todo con la naturaleza. A veces tenemos que que también conectarnos con la naturaleza. Y bueno, ya vamos a hacer algo de deporte, así caminata, que es bueno para la gente mayor, dicen. Pero bueno, tratemos de hacerlo de vez en cuando, por lo menos cuando las posibilidades nos permiten. Es bueno para todos, sí, sí, es bueno para todos. Vos sabés que se da un fenómeno a partir de la pandemia que hay muchos jóvenes que, no sé, el tema del encierro y las dificultades, la falta de experiencia de socialización, y tienen dificultades para incorporar la cuestión de salir, tomar contacto, como vos decís, de la naturaleza, salir a los espacios abiertos. Hay muchos casos, es todo un tema. No es nuestro caso, por supuesto, afortunadamente. No, por favor. Mirá, Aldo, como sabés, se produjo un incidente diplomático entre Argentina y Ecuador. Por si nuestros oyentes no están al tanto, brevemente, Ecuador, bueno, a partir de la salida de Correa del gobierno y de la asunción de Lenín Moreno y después, posteriormente, de Guillermo Lasso, el actual presidente, se inició una persecución judicial, política, contra figuras del partido del correísmo, ¿no es cierto?, del partido de Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Eh, Algunos de ellos terminaron en la cárcel y otros exiliados, ¿no? Como el mismo Correa, que todavía está exiliado y no puede retornar a Ecuador. Eh, bueno, es el caso de María de los Ángeles Duarte, ¿no? María de los Ángeles Duarte había sido ministra de Transporte de Correa y desde agosto del 2020 se refugió en la Embajada Argentina para evitar ser encarcelada por el gobierno de Lasso. Y Argentina le ofreció asilo político por considerar un caso de persecución política y en realidad el gobierno de Ecuador le negó el salvoconducto y por lo tanto quedó encerrada en la embajada de Argentina, no pudo salir del país. Bueno, ahora nos enteramos de que de manera oculta logró salir, bueno, de manera oculta en parte porque tuvo que tomarse un avión, ir a un aeropuerto, todo normalmente y nadie se lo impidió, pero digamos, eh, salió de la embajada, se fue al aeropuerto, se tomó un avión y se fue a Venezuela. Y ahí se presentó en la embajada argentina. Entonces, ante ese hecho, el gobierno ecuatoriano culpó de alguna manera a la Argentina diciendo que le había facilitado la salida del país a esta exministra y le pidió que retirara a Argentina del embajador nuestro en Ecuador, a lo cual el gobierno argentino, obviamente, después de lamentarse en un comunicado por toda esta situación, etcétera, lo declaró persona no grata al embajador ecuatoriano, o sea, le retribuyó atenciones, digamos, al gobierno ecuatoriano, lo declaró persona no grata al embajador de Ecuador en Buenos Aires, con lo cual estamos en un incidente diplomático y con las relaciones, por lo menos a nivel oficial, en un punto de crisis, ¿no es cierto? Pero bueno, esto no es más que una mancha más al tigre, ¿no es cierto? Como se dice, porque la crisis global y multidimensional que está sufriendo Ecuador es realmente impresionante y solo el paso del tiempo solo tiende a agravarla, ¿no?
Nosotros ya habíamos comentado en tu programa el resultado de las elecciones y las causas de la derrota catastrófica del oficialismo, del gobierno neoliberal de Lasso, que recién va por la mitad de su mandato, del periodo que le toca, lo que agrava la situación, porque nadie sabe, o pocos, digamos, imaginan cómo puede llegar a culminar, ¿no? Faltándole 2 años y habiendo quedado deslegitimado de la manera en que fue en esta elección de medio término, donde el movimiento de Correa se llevó un triunfo importante y sobre todo, como habíamos visto en esa oportunidad, en esa columna, en los departamentos más importantes, que son Guayaquil y Quito, son más del 40% de la población y del electorado, y son las dos ciudades más importantes del país, ¿no? Entonces, como vemos, nos encontramos con un gobierno de signo claramente neoliberal en un país pequeño que tiene 284.000 kilómetros cuadrados y 16 millones de habitantes, o sea, está, para el tamaño que tiene, es uno de los más densamente poblados de la región. Una parte muy importante de la población pertenece a distintas nacionalidades indígenas. Y ahí hay también una parte significativa de la cuestión, porque esas nacionalidades indígenas, desde el año 1986, se organizaron y se confederaron en la CONAIE, y es una confederación justamente de organizaciones indígenas del Ecuador que viene luchando y tiene un poder de movilización muy importante, ¿no es cierto? Bueno, a partir de la crisis económica, social y política, esto ha generado protestas, bloqueos, paros, ¿no es cierto? Todo tipo de medidas de lucha, donde esta confederación indígena ha tenido un protagonismo, no en soledad, porque muchas veces en alianza o acompañado por otros sectores, sectores sindicales, estudiantiles, sectores de distintas expresiones de la sociedad ecuatoriana, que han acompañado y acompañan en el presente estas protestas, ¿no? Entonces vemos, el líder de la CONAIE es Leónidas Issa. En alguna oportunidad fue puesto preso por el gobierno, pero después lo tuvieron que liberar. Eh, Hace poco asesinaron a uno de los dirigentes de este movimiento indígena. No se sabe, obviamente, quiénes fueron y lo acribillaron, un grupo armado. Eh, Obviamente fue un asesinato político, claramente un homicidio político, algo muy grave, pero bueno, sabemos que tanto en Colombia, Brasil, en muchos lugares de la región, esto, hasta en México podríamos decir, lamentablemente esto ocurre bastante frecuentemente, ¿no? Eh, Justamente cuando fue el proceso de las elecciones de medio término, inclusive habían el día antes de la votación, el domingo que se votaba, asesinaron a un candidato del movimiento del correísmo, un candidato a intendente de una localidad de Ecuador, en un hecho de suma gravedad. Entonces, como te decía, nos encontramos con una crisis diplomática nosotros con el Ecuador, pero un Ecuador que está prácticamente eh, desgobernado, o sea, en un estado de crisis total, con un presidente Y aislado política. deslegitimado. Te digo Sí. porque estamos hablando de lo propio local de Ecuador, pero en el nivel internacional, ¿quién lo sostiene? Porque seguramente las relaciones diplomáticas con los demás países también tiene que ver con esta forma de proceder. Creo que también está legitimado internacionalmente el gobierno de Lazo. Bueno, en realidad no tiene muchos apoyos el gobierno de Lazo, salvo el de los núcleos, digamos, de poder financiero y económico del país del norte, ¿no es cierto?, del gobierno de Estados Unidos. Ecuador es uno de los pocos países que no tiene moneda propia. Desde el año 2000 renunció a tener moneda, o sea, a tener política cambiaria, monetaria, En la crediticia época de propia. Cavallo, en la época que estuvo Cavallo como ministro de estos muchachos, No, un poco después, porque poco en el después. 2000, Sí, en el 2000 fue cuando fue el estallido acá en Argentina, sí. ¿cierto? Claro, estaba de la Rúa.
en Argentina. Pero, bueno, pero claro, después Cavallo también fue ministro de la Rúa, ¿te acordás? Sí, sí, a Eh, último momento. El manotazo de en ahogado algún con. momento, Sí, en algún momento se volvió al, digamos, a buscar a alguien de alguna manera con buenas relaciones con el país del norte, ¿no? Y con la banca y el poder financiero, ¿no? En la desesperación se hacen esas cosas y realmente fue catastrófico. Bueno, lo mismo está pasando en Ecuador, donde realmente hay un estado de convulsión social y de violencia permanente y creciente. Y frente a eso, inmediatamente después de las elecciones, Lasso dio un discurso donde, bueno, parecía que había recibido el mensaje. Él mismo dijo, cuando el pueblo habla hay que escucharlo, y el pueblo ha hablado, entonces vamos a abrir el diálogo, qué sé yo. Bueno, pero en realidad lo que vino después no fue diálogo, sino represión, mano dura, represión. el garrote. Sí, realmente una represión muy dura de la protesta social, con inclusive muertos, presos, etcétera. Entonces, la situación es muy crítica. La pobreza en Ecuador es muy grande, pero no es la misma pobreza que tenemos nosotros, porque uno dice estadística, nos dice 39% de pobreza, ¿no es cierto? Pero ese 39% de pobreza en Ecuador está en una situación realmente desesperante. No tiene acceso prácticamente a nada, ni a educación, ni a salud, ni un montón de cuestiones. Eh, la ausencia del Estado, el recorte del presupuesto en el tema social a partir de la asunción de Lenín Moreno y después Guillermo Lasso, que empezaron a aplicar políticas neoliberales, es muy grande, y entonces esto es lo que alimenta, por supuesto, el enojo, ¿no? Y la protesta en las calles, ¿no? De todos estos sectores. Hay un proceso también inflacionario importante y de alguna manera lo que se recrimina es que Ecuador no venía en una situación tan mala a partir de los gobiernos de Correa, pero bueno, las políticas de sus sucesores tendieron a favorecer sistemáticamente a los poderes corporativos, a la oligarquía ecuatoriana, perdón. Se me cruzó Perú porque es una situación prácticamente similar, ¿no es cierto? Sí. Eh, Y para ir cerrando, y entonces, sí, el tema es cómo se sale políticamente de esto, porque a mi modo de ver, creo haberlo dicho, después de las elecciones era muy difícil que Lasso pudiera seguir gobernando 2 años, 2 años más. Realmente, una de las posibilidades es lo que se llama la muerte cruzada, o sea, una destitución que tiene que producirla en un juicio político que se está sustanciando en la Asamblea Nacional. Si se consiguen los votos para ello, lo pueden destituir al presidente y a su vez, de alguna manera, clausurar el mandato de los congresistas y llamar a elecciones en un plazo perentorio, y de alguna manera se elige todo de nuevo. Entonces, esto está previsto en la Constitución ecuatoriana, es una posibilidad. Pero bueno, se tienen que dar los acuerdos en los sectores de la oposición. El correísmo solo pareciera que hasta ahora no consiguió los votos, pero está Correa dialogando también con el movimiento Pachacuti, que también tiene unos 15 diputados, bueno, y con otros grupos políticos opositores de centro izquierda o sectores populares, para ver de sumar los votos para encontrar una salida política. El gobierno pareciera que lo único que le queda es la represión y endurecerse cada vez más, lo cual es gravísimo y puede terminar muy mal, ¿no es cierto? Pero bueno, lo mismo está pasando en Perú. Es muy serio lo que pasa en todo el eje andino, salvo Colombia, que desde la asunción de Petro parece realmente que encontró verdaderamente un estadista, un líder político con agallas y con una idea clara de lo que quiere hacer para empezar a salir de la crisis crónica de Colombia, ¿no? Entonces, digo, pero toda la zona andina está convulsionada absolutamente. Y realmente hasta Boric es en muy Chile. importante.
hasta Boric en Chile también, que no tienen Y todos los consensos. Chile, y Chile no encuentra, o no logra consolidarse el gobierno de Boric. Así que bueno, como vemos, a veces nosotros nos quejamos, pero hay problemas en toda la región. Es muy, muy seria la situación en Ecuador. Sí, no, y con todas las repercusiones que también tiene en el mundo, la matriz energética, todas estas cuestiones también que influyen no solamente en la economía, sino también en los nuevos paradigmas que tienen que ver con sostener modelos, ¿no? Y creo que se está debatiendo esto, ¿no? De cómo llevar adelante las sociedades. Creo que esto también es algo que tiene que estar en agenda, ¿no? Sí, Ecuador es un país petrolero, justamente es un país agrícola y petrolero. Y el problema es que esa renta petrolera no, que en tiempos de Correa, del correísmo, había logrado una renegociación importante con las petroleras para que esa renta petrolera, una parte significativa, la pueda disponer el gobierno para obras públicas, para lo que sea, para educación, para salud, y se hizo una gestión de gobierno la más importante quizás desde ese punto de vista de la historia contemporánea del Ecuador. Después se dio marcha atrás en los gobiernos neoliberales, que como sabemos tienden en realidad son expresión, en realidad se transforma en una especie de comité de gestión de los intereses de los grandes capitales, sean nacionales o extranjeros, y entonces esos recursos naturales esa riqueza es apropiada por sectores minúsculos, ¿no? Y en general es fugada fuera del país. Entonces, las sociedades, digamos, se empobrecen. Y no porque no tengan recursos, ¿no? Sino porque se los administra en beneficio de esas minorías poderosas. Lamentablemente esto lo Se repite, conocemos bien, pero se repite en toda Latinoamérica. Eh, nos ha pasado. no, no, y no está pasando. Algunas cuestiones que todavía hay grupos de poder que son realmente fuertes. Para la próxima vamos a hablar de el videíto que me mandaste sobre México, la palabra del presidente hablando sobre la corporación, uno de los poderes que hablaba con respecto al compromiso con la Los democracia, que medios, es con los medios, ¿no? Tiene que ver con los medios de los comunicación, medios de comunicación. yo los llamo los medios de desinformación, en realidad. Gracias, Eh, gracias, Daniel. no, pero bueno, vos sos una digna excepción, pero por Nah, eso hablo estamos en tu hablando de programa. medios independientes, estamos hablando de corporaciones importantes que son los que Sí, 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 sí. juegan el poder con los sectores económicos. Y bueno, pero es un tema también que me parece importante poder charlarlo en la próxima entrega. Daniel, muchas gracias. Ya está preparado, yo me cambio y si querés venimos a correr acá al Arroyo del Colorado. La invitación está formulada. Bueno, bueno, espero que puedas seguirme el ritmo. Bueno, gracias, gracias por lo que... un abrazo, Chao, muchas hasta gracias luego. por la participación. Muy amable. Hasta luego. Profesor